Bueno, en este caso la respuesta correcta es la C. Las otras respuestas no son correctas. La primera, vemos que las ventilaciones en los pacientes que no están intubados deben realizarse cuando se han hecho las 30 compresiones, la cadencia es 32, pero cuando el paciente esté intubado, pues esto puede, las ventilaciones entonces sí se pueden realizar de forma continua. La frecuencia ha de ser entre 100 y 120 latidos por minuto, 130 o 140 sería excesivamente rápido. Luego, comprobar el pulso tras cada ciclo de 2 minutos supondría un aumento en las interrupciones. Por tanto, no se aconseja realizar esto a menos que se tengan dudas por algún motivo, pero como se trata de minimizar las interrupciones, no debe sistemáticamente comprobarse el pulso tras cada 30 compresiones. Y lo que sí que tenemos que hacer es asegurar compresiones de alta calidad en las que se comprima entre 5 y 6 centímetros el tórax. En este caso, la respuesta correcta es la D. Nos encontramos ante una parada cardíaca cuyo ritmo inicial es una fibrilación ventricular de onda fina. Ya saben que esto es indicativo de que el paciente lleva más tiempo de lo normal en situación de fibrilación, y esta fibrilación va perdiendo voltaje y va degenerando a lo que en un futuro será una sistolia. Este es un ritmo que, aunque a priori podríamos pensar que es desfibrilable, las posibilidades de que se pueda desfibrilar son muy bajas. Entonces se debe tratar como un ritmo no desfibrilable. No se trata de una actividad eléctrica sin pulso, porque una actividad eléctrica sin pulso tiene que tener un ritmo organizado. Sí que el tratamiento sería similar. Por supuesto, aunque se trata de una fibrilación ventricular, no estaría indicado dar 3 descargas consecutivas y no estaría tampoco indicado administrar sulfato magnésico, ya que no se trata de una taquicardia ventricular con tosada de punta, sino una fibrilación refractaria. Bueno, en este caso vemos que lo que no es prioritario es la opción A, que es iniciar antibioterapia empírica precoz, dado que se trata de un paciente séptico. No se descarta que este paciente, este séptico, habría que intentar explorar bien la causa de por qué tiene bajo nivel de conciencia y por qué ha tenido una hipotensión brusca, pudiera ser sepsis, pudiera ser hemorragia, pero el caso es que lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que esta situación, que es periparada, no degenera en una parada cardíaca. Por ello, actitudes que deben realizarse lo antes posible son: la primera, hacer una apertura correcta de la vía aérea, ¿vale? Asegurando que permeabilizamos en la medida de lo posible. Tendremos que solicitar lo antes posible el carro de parada y además tendremos que comprobar el nivel de conciencia. ¿Cómo comprobaremos el nivel de conciencia? Pues haciendo estímulos vigorosos o intentando que el paciente nos responda de alguna manera. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la B. Hay pacientes que muchas de las veces por el diámetro del tórax o por la impedancia que tiene por tener más tejido graso o diversas situaciones, en estos casos estos pacientes no van a responder a la desfibrilación con los parches colocados en situación convencional, es decir, para esternal derecho y ápex. Entonces conviene plantearse el cambio de parches y colocarlos de forma antero-posterior. Esto también sucede con las pacientes embarazadas. Tenemos que olvidarnos de otro tipo de colocaciones no contrastadas, como pueden ser en ambas líneas axilares o en el emitoras izquierdo y paraesternal, o sea, paraesternal izquierdo, emitoras derecho. Todo esto no funciona. Lo que puede funcionar, si no es la situación convencional, es antero-posterior. Tenemos que tenerlo como arma y no empeñarnos en seguir con la colocación tradicional si vemos que esta no funciona. Por tanto, la respuesta correcta, la B. En este caso, la respuesta correcta es la B. Se nos dan 3 fármacos como opción: la atropina, la adrenalina y la amiodarona. La atropina ha salido actualmente de las guías de RCP en el contexto del soporte vital avanzado. Evidentemente tiene su aplicación, bradicardias extremas, periparada y otro tipo de situaciones de bloqueo auriculoventricular, etcétera, pero en el contexto de parada cardíaca no estaría indicada. Lo que estaría indicado en una actividad eléctrica sin pulso es el tratamiento
para ritmo no desfibrilable, que pasa por iniciar adrenalina. La amiodarona es un antiarrítmico que nosotros utilizaremos en los casos de los ritmos desfibrilables a partir de la tercera descarga. Ningún fármaco, pues no, porque los ritmos no desfibrilables, al contrario que los desfibrilables, los fármacos se administran desde el inicio. Bueno, en esta pregunta, disfrazada de caso clínico, realmente lo que se pregunta es un concepto un poquito más teórico, ¿no? A nivel de los distintos tipos de shock que existen. O sea, este es un señor de 82 años que viene pues, con datos de insuficiencia cardíaca y con datos de shock, que en este contexto pues, pensamos en un shock cardiogénico. Entonces, la pregunta, que es más bien teórica, va más encaminada a repasar cuál es la diferencia, ¿no?, entre el shock cardiogénico y el shock obstructivo, cuáles podrían ser causas de shock cardiogénico y cuáles no lo son y lo serían de shock obstructivo en este caso. Entonces, pues bueno, el shock cardiogénico, como comentábamos en la teoría, se produce por un fallo primario de lo que es la bomba, o sea, por un fallo del corazón. Esto puede verse pues, en el contexto de cardiopatía isquémica, en pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida, en el contexto de una insuficiencia mitral aguda o también en el contexto de una estenosis aórtica severa. También podría verse en el contexto de miocardiopatías, etc. Sin embargo, cuando lo que se produce es un fallo de bomba, pero secundario a una obstrucción al gasto cardíaco normal, pues por ejemplo en el caso del taponamiento cardíaco, pues eso es un shock de tipo obstructivo, no cardiogénico. Entonces esa es la respuesta falsa. Cuando vemos en un eco, cuando vamos a hacer el diagnóstico diferencial de un paciente en shock y vemos en el eco que tiene pues, un derrame pericárdico con colapso de las cavidades derechas, colapso diastólico y con datos de taponamiento cardíaco, eso es indicativo de shock obstructivo, que no cardiogénico. Es parecido, pero no es igual. Otras causas de shock obstructivo, por repasarlas ya todas aquí, pues serían el tromboembolismo pulmonar, que en ese caso lo que veríamos sería un ventrículo derecho dilatado y disfuncionante, y en el contexto de la clínica compatible, por supuesto, y un neumotorax a tensión también es causa de shock obstructivo, ¿no? Que aquí la clínica pues sería diferente, con abolición del murmullo vesicular en un hemitorax, distensión yugular, etc. Y nada más. Bueno, en esta pregunta, a través de este caso clínico, pues se pretende repasar otra vez los distintos patrones ecocardiográficos en los distintos tipos de shock, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es identificar qué le pasa a este paciente, ¿no?, para saber qué tipo de shock tendrá, y luego pues identificar cuál es el patrón ecográfico típico. Bueno, este paciente es un paciente que viene después de un traumatismo, que lo que se ve en la radiografía es que tiene unas fracturas costales ahí en el lado izquierdo, fracturas costales bajas, y que además pues viene taquicárdico, pues con una hemoglobina de 6,7 y con datos que nos mosquean un poco, ¿no?, en la gasometría de hiperlactacidemia, con una disminución del exceso de bases. O sea, el paciente tiene datos incipientes de shock. Si ponemos esto en relación con el antecedente traumático, con esas fracturas costales bajas, pues la primera enseñanza que tenéis que sacar de esta pregunta es que a veces las fracturas costales bajas se pueden relacionar con traumatismos explénicos, que es lo que tendríamos que descartar en este paciente, ¿vale? Si pensamos que tiene un traumatismo esplénico, pues con esa anemización y en el contexto de estos datos de shock, pues lo más probable que le pase a nuestro paciente es que esté en shock hemorrágico. Y ahora bien, aquí viene la segunda parte de la pregunta. El patrón típicamente característico en el shock hemorrágico, si tenemos dudas de cuál es la causa del shock y queremos ponerle el eco y ver si esto nos aporta algo más de información, pues sería pues, un corazón con cavidades cardíacas disminuidas de tamaño y con una función normal o discretamente aumentada, que es lo característico del shock hipovolémico, ¿no? En este caso es un shock hemorrágico, que es pues, uno de los tipos de shock hipovolémico. Y luego, pues bueno, por repasar un poquito el resto de patrones ecocardiográficos, pues si tuviéramos un corazón con cavidades normales en tamaño y en función,
pues bueno, podría ser normal, o muchas veces este patrón normal se puede ver en el shock distributivo. O sea, recordar que un patrón ecocardiográfico normal no descarta que el paciente esté en shock, porque puede estar en una situación de shock distributivo y que la ecografía sea normal. Luego, un corazón con cavidades aumentadas de tamaño y una función sistólica disminuida, pues sería lo típico, ¿no? Lo que esperaríamos encontrar en un shock cardiogénico. Mientras que en los casos de shock obstructivo, pues dependiendo de cuál sea la causa del shock, en este caso, pues veremos, en el caso de la respuesta D, por ejemplo, un derrame pericárdico y un corazón con cavidades derechas pequeñas que colapsan en diástole, sería típico del taponamiento cardíaco, o un ventrículo derecho aumentado de tamaño y disfuncionante, pues sería lo que podríamos encontrar o lo que nos sugeriría que podría ser un shock obstructivo como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar. Bueno, esta pregunta lo que pretende es hacer hincapié o recordar un poquito esos signos precoces de shock que debemos tener siempre en la mente y que debemos estar alerta para identificar. Esos signos precoces que son signos de una alteración en la perfusión regional de distintos tejidos, como por ejemplo una alteración en la perfusión regional cerebral, pues pacientes que están, como en el caso de este paciente, que están obnubilados, que están somnolientos o que están agitados, pero también son pues esas alteraciones de la piel, o bien pacientes que están sudorosos, que están con la piel fría, o pacientes en los que aparecen estas livideces, ¿no? Con esta coloración violácea y reticulada de la piel, que suele ser más frecuente verlo en miembros inferiores, pero bueno, puede verse también, depende del estado de shock, en el tronco o incluso en extremidades superiores también. Y luego aparte, pues como signo de alteración de la perfusión regional a nivel renal, pues la disminución del volumen de diuresis. Todo ello son signos clínicos de shock. Luego aparte hay otros signos, hay otros datos que, por ejemplo, en una gasometría venosa pues nos dan mucha información también en este sentido. En este sentido sería indicativo de shock pues la existencia de una acidosis metabólica con una disminución del exceso de bases, que no aumento, por eso esa respuesta es la falsa, y la presencia de hiperlactacidemia, ¿vale? Esta pregunta está puesta también un poquito a posta para recordar un poco la importancia en todas estas patologías, lo importante que es reevaluar al paciente. Especialmente pues estos pacientes que es frecuente, ¿no? En vuestros servicios de urgencias el paciente ingresa, llega con una situación clínica, pues uno lo ve, lo clasifica, le hace todas las cosas y luego el paciente queda un poco pendiente de ingreso. Y es importante reevaluarlo de vez en cuando porque esa situación clínica puede cambiar. Este paciente en un inicio viene sin signos de shock a la urgencia y a lo largo de esas horas en las que está esperando su ingreso es cuando su situación clínica empeora, cuando aparece esa obnubilación. Entonces, bueno, pues es una pregunta que tiene una doble intención, recordar esos signos precoces de shock para identificarlos y que para identificarlos pues debemos pensar en ellos y debemos reevaluar frecuentemente a los pacientes que tenemos en la urgencia, sobre todo a los pacientes pues que tienen patologías graves o que potencialmente se pueden complicar. Bueno, pues esta pregunta, de nuevo encaminada un poquito pues a repasar pues cuáles son los signos precoces que debemos identificar, los signos de gravedad que nos deben hacer saltar un poquito la alarma de que el paciente pueda encontrarse en situación de shock, porque bueno, es que esto es lo más importante, o sea, de todo el shock, ya lo he dicho en la clase, lo he dicho por activa y por pasiva, lo más importante es darnos cuenta de que el paciente está en shock para poner un tratamiento pues de soporte lo antes posible, pues para avisar a la UCI si es necesario y para intentar prevenir el desarrollo de disfunciones orgánicas y no dejarlo pasar durante unas horas y luego ir un poco por detrás. Entonces, bueno, pues en esta pregunta se repasan un poquito todos los datos de shock y también, pues eso, lo que decíamos en un principio, ¿no? Que ni shock implica hipotensión, ni la hipotensión implica shock. Entonces,
pues veréis que hay varios de los casos de pacientes que tienen una tensión arterial normal y que sin embargo muestran signos como por ejemplo pues alteraciones del nivel de conciencia, pacientes que nos dicen que han orinado muy poco, que tienen alteraciones en la piel, que tienen alteraciones gasométricas, hiperlactacidemia, disminución del exceso de bases, y que con eso, a pesar de tener una tensión normal, esos pacientes sí que debemos priorizarlos porque sí que probablemente estos datos nos están indicando que puedan tener una situación de shock. Y sin embargo, en este caso, la respuesta correcta, que es la C, que es una chica de 27 años que es al contrario, esta chica está hipotensa, pero sin embargo el hecho de estar hipotensa con el resto de constantes normales, con una exploración totalmente normal y sin ningún signo de shock, pues hace que sea la paciente menos grave y quizá a la que tengamos que dar más prioridad. Entonces, bueno, pues eso, simplemente recalcar el concepto de que el shock no es hipotensión y la hipotensión no es shock tampoco, y de que estéis pendientes pues no solo de identificar a aquellos pacientes hipotensos, sino que el reto aquí está en identificar a aquellos pacientes que a pesar de tener una tensión normal ya presentan esos signos precoces de shock que nosotros podemos identificar y podemos poner un tratamiento precoz y evitar que lleguen a la disfunción orgánica, que es el reto más importante. Bueno, y este caso clínico, que es un poco trampa, pues bueno, está encaminado de nuevo pues a identificar a los pacientes en shock. Sobre todo muy importante la agitación, ¿vale? No tanto igual en la urgencia porque los pacientes pasan menos tiempo allí, pero bueno, entiendo que todos también hacéis guardias de planta, de hospitalización. Y en las guardias de planta pues es muy típica la llamada, ¿no? De que pues el paciente está agitado. Bueno, pues simplemente con esta pregunta quiero recalcar la importancia de una agitación en un paciente que no nos cuadra o que no tendría por qué estar agitado. Esta es una señora de 73 años que ha estado bien por la tarde, que no nos dicen que tenga deterioro cognitivo y que de repente está agitada. Por favor, hay que darle la importancia que tiene a la agitación de los pacientes y antes de asumir pues que es una agitación pues por un delirium o de poner antipsicóticos, hay que descartar patología orgánica. Esta es una señora que se ha intervenido de una cirugía de cadera, cuya principal complicación pues puede ser un sangrado. El hecho del aumento de tamaños, a veces pues estos pacientes tienen drenaje y evidentemente si el débito por el drenaje ha aumentado, pues eso nos hace sospechar que esté sangrando, pero a veces el drenaje puede estar obstruido y parece que no tiene débito, aunque lo tiene ahí retenido, y a veces pueden no tener drenaje. Entonces, un aumento del tamaño de la pierna, pues es indicativo de que eso ahí puede estar acumulándose un hematoma y en una pierna cabe mucha cantidad de sangre. Entonces, bueno, pues es importante no solo descartar esta complicación, pues pidiendo un hemograma y valorar si tenemos que transfundir a la paciente, sino que hay que valorar la agitación como se merece. La agitación en este contexto puede estar indicándonos que esta paciente está en un estado de shock incipiente, aunque tenga una tensión normal, tiene una taquicardia muy leve, 101 latidos por minuto, pero eso, la agitación en este caso es un signo de gravedad que nos debe hacer pensar en ir un poquito más allá, en pedirle una gasometría para valorar realmente si esta paciente se encuentra en shock o no y si además de la agitación tiene otros signos de shock como la hiperlactacidemia, si vemos que se está anemizando, pues no nos vale con transfundir y ya está, sino que tenemos que hacer pues un tratamiento de soporte y monitorizarla de la manera más de la mejor manera posible, pues en este caso pues avisando a la UCI o hay que estar encima de esta señora, iniciar un tratamiento de soporte e ir viendo cómo va respondiendo a él para evitar que a la mañana siguiente no solo amanezca con menos hemoglobina, sino que amanezca pues con fracaso renal, con alteración de la coagulopatía y con una serie de disfunciones orgánicas que quizá podríamos haber evitado pues poniendo identificándolo de forma precoz y haciendo un buen soporte. Esta pregunta está un poquito enfocada, ¿no? Pues al manejo, al tratamiento de soporte inicial, ¿no? en los pacientes que están en shock. En este caso se nos presenta una señora de 56 años
que, bueno, lo que parece es que a raíz de un antecedente lo que tiene es una infección de partes blandas, ¿no?, en la pierna. Como consecuencia de esta infección, pues tiene una gasometría ya que no nos gusta, con acidosis, disminución del exceso de bases, con una hiperlactacidemia, está un poquito taquicárdica. Entonces, bueno, pues esta paciente muestra signos incipientes de shock. En el manejo inicial de esta paciente, pues efectivamente habría que, por un lado tenemos el soporte y por otro lado el diagnóstico y tratamiento de la causa. Con lo cual, pues efectivamente, en cuanto al soporte, pues sería importante pues iniciar tratamiento con cristaloides, iniciarlo e ir monitorizando. Si vemos que el tratamiento, o sea, que los cristaloides no son suficientes para mantener el objetivo de presión arterial media de 65 milímetros de mercurio más o menos, y no solo para mantener este objetivo, sino para ver que la paciente mejora, que la hiperlactacidemia disminuye, ir monitorizando las gasometrías. Si con eso no es suficiente, pues tendríamos que plantearnos el siguiente paso, que sería a lo mejor iniciar un soporte vasoactivo, en este caso con noradrenalina, que sería de elección, y para ello, pues bueno, avisar a la UBI, para ingresar a la paciente, para monitorizarla de forma un poquito más estrecha. A la par que, pues si pensamos que la causa del shock es una obstrucción, pues ya hemos dicho que es igualmente importante, igual que el tratamiento de soporte, hacer un buen diagnóstico y un tratamiento precoz de la causa, con lo cual, pues efectivamente habría que, si pensamos que la causa es infecciosa, pues sacar muestras y iniciar un tratamiento antibiótico empírico también de forma precoz. En este caso, la respuesta que no es correcta es la D. Esperaría los resultados completos de la analítica para poder valorar la existencia de fracasos orgánicos asociados y solo entonces avisaría a UCI para su tratamiento de soporte. Eso no es correcto, o sea, lo que queremos y en lo que hacemos hincapié es intentar hacer un tratamiento de soporte precoz y adecuado para intentar prevenir esos fracasos orgánicos, no esperar a que estén establecidos para tratarlos. Entonces, bueno, pues eso no es del todo correcto, ¿no? A ver, en esta paciente, si con cristaloides no mejora la gasometría y la evolución no es buena y la paciente está en shock, pues habría que avisar a la UCI antes, pues eso, para valorar soporte vasoactivo, para valorar su monitorización un poquito más estrecha y para estar pues haciendo una resucitación un poquito más intensiva en un intento de prevenir precisamente que haga esos fracasos orgánicos, que luego, por supuesto, pues si los hace, habrá que plantear el tratamiento de soporte de los mismos, pero de entrada nuestro objetivo es evitar que los desarrolle. En esta pregunta nos expone el caso de una paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, que está estable con el tratamiento antibiótico y de soporte con el oxígeno que le hemos instaurado en la planta. Y nos preguntan que qué síntomas o signos nos harían saltar la alarma y harían que nuestra monitorización y seguimiento de la paciente pudiera ser más estrecho o incluso que tuviésemos que cambiar algo en el manejo y en el tratamiento. Dentro de todos, un aumento progresivo o brusco de la taquipnea de la paciente podría llamarnos la atención, igual que unas necesidades más aumentadas de oxigenoterapia, bien con una mascarilla de reservorio y aunque consiga oxigenar adecuadamente, o la presencia de una taquicardia reactiva a una situación, nos pueden estar hablando de un empeoramiento clínico de la paciente por el cuadro de la neumonía, porque haya progresado la infección o porque otra cosa pueda estar apareciendo de forma concomitante, con lo cual estos signos y estos síntomas sí que nos harían estar más alerta y pensarnos de nuevo el manejo de nuestra paciente. Sin embargo, en una chica joven, una tensión arterial sistólica de 110 puede ser normal, y más aún si nos dicen que la perfusión de la paciente es adecuada. Tenemos que recordar que en los pacientes sépticos la perfusión puede estar comprometida y que no siempre una hipoperfusión tisular o distal va acompañada de una hipotensión. Esto es un signo clínico que podemos valorar, por ejemplo, con el relleno capilar, que lo hemos visto en otras ocasiones, y que en esta paciente, si tiene una tensión pues un poquito más bajita, pero siendo joven es normal, y un buen relleno capilar, podríamos quedarnos tranquilos y mantener el mismo tratamiento. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la número 2. En este caso nos exponen un paciente que ya tiene una broncopatía de base, como podría ser un EPOC, y que parece que presenta una reagudización de la misma. Todavía no sabemos por qué, si puede ser por una infección, por progresión de esa misma enfermedad, por una disrupción del tratamiento crónico que lleve, eso lo tendremos que averiguar, pero sí que parece que su disnea ha aumentado hasta hacerse de reposo.
Cuando valoramos un paciente con una broncopatía crónica, tenemos que saber que estos pacientes, por la situación pulmonar que tienen y dependiente del grado de afectación de la misma, ya tienen una limitación funcional, que se traduce que en su situación basal hay algunas cosas que cambian. Como por ejemplo puede ser la hipoxemia. Tienen una situación y una saturación que puede ser más baja que con respecto al resto de personas sanas. Es decir, en vez de saturar al 98-97%, pueden saturar basalmente al 92 al 93% y vivir de una forma continua con esa situación de oxigenación. Incluso algunos pues más bajita. Por otro lado también son pacientes retenedores. Pacientes que ya sabemos que pueden tener una hipercapnia basal, es decir, un aumento de ese PCO2 que a veces, cuando es de forma crónica, está compensado metabólicamente con un aumento de ese bicarbonato para mantener un pH normal en el organismo. Por otro lado, también son pacientes que si tienen afectación pulmonar, la forma de adaptación del cuerpo a situaciones, digamos, de esfuerzo, pues es un aumento de su frecuencia respiratoria traducido en una taquipnea que puede ser solo con los esfuerzos o basal. Sin embargo, cuando en un paciente con insuficiencia respiratoria, bien de etiología pulmonar o por obstrucción de la vía aérea, vemos que tiene cianosis central, es decir, no tanto mala perfusión periférica, sino cianóticos los labios, las regiones de la cara, el tronco, esto nos está hablando de que el cuadro ya está evolucionado. Es decir, de que ya esa situación de hipoxemia y de falta de oxígeno está muy mantenida en el tiempo. Por tanto, en esta pregunta, la respuesta correcta es la número 3. Esta pregunta está destinada a que conozcamos la escala NEWS, que es una escala de detección precoz del paciente que se está deteriorando y que surgió en Inglaterra en el año 2012 después de que un estudio demostrara que el 30% de las muertes hospitalarias eran prevenibles y que eran debidas a una insuficiente monitorización. No va tanto destinada a que sepamos a rajatabla cómo es esta escala, sino a que nosotros nos sepamos y sepamos interpretar cuáles son esos signos y síntomas que nos hablan de que el paciente se está deteriorando. Entre las opciones nos hablan de 3 que sí que están dentro de la escala, como son la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia o la temperatura. También forman parte de ella la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno, si nuestro paciente necesita oxígeno suplementario o no, pero no están dentro contemplada la exploración pupilar. Recordar que el nivel de conciencia en estas escalas se valora de una forma más grosera. Nos dedicamos a ver si el paciente está alerta o no, está confuso o no, es capaz de responder a algún estímulo o no responde a nada. Es mucho más básico que otras escalas que van a valorar la situación neurológica de una forma más completa, o incluso de llegar al paso de la D en la metodología ABCDE, que va destinado a hacer una exploración neurológica grosera en la valoración inicial y más concreta posteriormente. Así que en este caso la respuesta correcta es la número 4. La exploración pupilar no está contemplada dentro de los parámetros que se registran en la escala NEWS. En esta pregunta se nos expone el caso de un señor de 72 años que, estando en la planta, sufre un episodio de bajo nivel de conciencia, porque ya en cuanto entramos en la habitación vemos que el paciente no responde a órdenes, apenas nos hace caso. Vemos que en la exploración de la A, según la metodología ABCDE, tenemos un ronquido, signo que nos tiene que hacer saltar una alarma y estar pensando en una obstrucción por lo menos parcial de la vía aérea. Además, nos lo confirma luego viendo la B, que nuestro paciente apenas ventila, es decir, que no entra aire en los pulmones y que encima el patrón respiratorio no es normal. Tiene una disociación tóraco-abdominal, una respiración paradójica o una respiración en sub y baja, es decir, que nuestro paciente está usando la musculatura accesoria para poder respirar. Entre las opciones que nos podríamos encontrar o que podríamos sospechar cuando creemos que nuestro paciente tiene una obstrucción de la vía aérea, siempre tenemos que descartar un problema intrínseco en la vía aérea o un bajo nivel de conciencia, es decir, un nivel de conciencia tan bajo que haga que no podamos mantener el tono de nuestra musculatura del suelo de la boca y de la faringe, que nuestra lengua vaya hacia atrás y que nos obstruya la vía aérea. Dentro de estas situaciones podrían
estar una hipoglucemia muy severa, que nos baja el nivel de conciencia, como es la respuesta número 1, una hipotensión también severa, como es la respuesta número 2, o una obstrucción directa de la vía aérea por algún cuerpo extraño, como puede ser la dentadura de un paciente mayor. Sin embargo, una taquicardia a 120 latidos nos podría estar dando un signo de gravedad y ser reactivo a la situación del paciente, pero por sí solo no justificaría esta obstrucción de la vía aérea. Por tanto, la respuesta correcta es la número 3. En esta pregunta se nos habla acerca del tiempo de relleno capilar. Como bien sabemos y se explica en el comentario, el tiempo de relleno capilar es un signo clínico que nos habla de una mala perfusión periférica, muy característico en las situaciones clínicas de bajo gasto o shock, como por ejemplo es la situación de la paciente de la respuesta número 1. Una chica con un cuadro de shock séptico podría tener un tiempo de relleno capilar enlentecido o un tiempo aumentado por encima de 2 segundos. También los pacientes con edad avanzada y con patología endovascular como la arteriosclerosis pueden presentar un aumento de este tiempo de relleno capilar, como es el varón de la respuesta número 3. Y también en situaciones en las que en ambientes fríos, situaciones de hipotermia, como es el varón que ha sido encontrado en la calle con bajo nivel de conciencia y que no sabemos cuánto tiempo lleva así, que es el de la respuesta número 4, su relleno capilar puede estar enlentecido. Sin embargo, en la respuesta número 2, que nos hablan de un varón de 56 años con un cuadro de angina de esfuerzo, es un cuadro pues, potencialmente grave y cardiológico que puede pues, evolucionar la patología y ponerse peor. En principio, con la situación en que nos describen, que parece que está estable, no tendría por qué tener un tiempo de relleno capilar aumentado. En el comentario nos dicen que tiene una adecuada tensión y que está con la frecuencia cardíaca normal, o sea que a priori no esperaríamos encontrar este signo clínico, ¿vale? Es verdad que hay pacientes que están en shock, pueden tener cifras normales de tensión arterial, pero tener hipoperfusión tisular y tener un tiempo de relleno capilar enlentecido. No obstante, comparándolo con el resto de respuestas, la correcta sería la 2, porque en el resto sí que vemos que el relleno capilar está claramente afectado y en esta, en principio, no tendría por qué estarlo. En esta pregunta nos expone en el caso clínico de una paciente que es traída a nuestro servicio de urgencias tras un cuadro de sobreingesta medicamentosa. Los medicamentos con los que se ha intoxicado vemos que son benzodiazepinas y un fármaco neuroléptico como es la quetiapina. Y nos preguntan que cuál sería la primera acción que tendríamos que llevar a cabo sobre nuestra paciente. En esta pregunta, todas las respuestas tienen algo de verdad, es decir, todas dan información correcta acerca de potenciales afectaciones que puede tener nuestra paciente. Por ejemplo, en la número 1 nos dice que es una intoxicación aguda por neurolépticos y que deberíamos monitorizar a nuestra paciente y hacer un electrocardiograma para descartar que tenga alteraciones en el electro, como podrían ser una prolongación del QT, o arritmias que pueden ser producidas por este tipo de fármacos neurolépticos. Es verdad que en la número 2 también pone que es una intoxicación aguda por fármacos depresores del sistema nervioso central, que lo son los neurolépticos y las benzodiazepinas, y que yo tendría que auscultar a mi paciente viendo si tiene alguna asimetría en el tórax o hacer una radiografía también para ver que no se haya podido aspirar. Es decir, si mi paciente le ha podido disminuir el nivel de conciencia, ha podido sufrir una broncoaspiración. Pues bueno, también es verdad eso. Y en la respuesta 4 también nos dicen que, bueno, que sí, que es una intoxicación por neurolépticos y que además tendría que valorar, hacer una gasometría para descartar que mi paciente tenga alteraciones del medio interno como podría ser la acidosis metabólica. Y por otro lado, en la número 3 nos vuelve a decir que es una afectación, que estos fármacos, pueden producir una afectación del sistema nervioso central y que yo tendría que vigilar el nivel de conciencia de mi paciente por si necesita aislamiento de la vía aérea. Esta es la clave, es decir, todas las respuestas hablan de la valoración del paciente, de la detección del tipo de patología y de una afectación que estos fármacos pueden producir a algún nivel.
Pero nosotros lo que tenemos que saber es que tenemos que seguir la metodología ABCDE, es decir, una metodología de ir destacando y viendo los problemas de una forma sistemática para poder atenderlos lo más precoz posible y priorizando aquellos que antes pueden acabar con la vida del paciente. Por tanto, en esta pregunta la respuesta correcta sería la 3. Aunque todas sean ciertas, lo primero que tendríamos que hacer en ella, después de conocer que ha tomado fármacos que pueden haber afectado a su nivel de conciencia, es ver si es capaz de defender la vía aérea y de que si no lo hace necesitamos solicitar ayuda para conseguir aislar la vía aérea de forma definitiva. Por lo tanto, la respuesta correcta es la número 3. Nos están preguntando cuál de los siguientes no es un criterio de trauma mayor, ¿vale? La respuesta correcta es mujer en edad fértil. Sí que es un criterio de trauma mayor que vayas en un vehículo y otro pasajero fallezca, eso indica un mecanismo de alta energía. Es un criterio de trauma mayor la presencia de lesiones en más de 2 regiones del cuerpo visibles, porque indica que tienes lesiones en varias partes del cuerpo y puedes tener más lesiones ocultas. Y también es un criterio de trauma mayor la presencia de bradipnea, ¿no? Generalmente va a indicar una lesión o posible lesión del sistema nervioso central, la médula espinal. En fin, lo que no es un criterio de trauma mayor es una mujer joven. Una mujer joven per se, pues no hay que atenderla de forma diferente que a un varón joven, por ejemplo, o que a una mujer un poco más mayor. En esta pregunta nos cuentan a un chico de 25 años que sufre un accidente de motocicleta y nos cuenta una valoración inicial, una evaluación primaria, y parece que el paciente está inestable, que tiene múltiples lesiones donde vamos a tener que actuar. De modo que, ¿cómo vamos a actuar? Pues como hacemos siempre con un paciente politraumatizado, revisión primaria y revisión secundaria. La revisión primaria con la famosa sistemática ABCDE. Allá donde vayamos encontrando una lesión, nos vamos a tener que parar para solucionar esa lesión y pasar a la siguiente. Nos cuentan que el paciente tiene la vía aérea permeable, por lo tanto, fantástico, pasamos a la B. Pero en la B sí que nos cuentan anomalías, nos cuentan que el paciente está desaturado, que está taquipneico, que está con mala mecánica respiratoria y que hipoventila en el hemitórax izquierdo. Ahí nos están contando, ¿vale?, que el pulmón izquierdo no está bien, ¿no? ¿Y qué es lo más probable después de un politrauma? Pues que tenga o un neumotórax a tensión, ¿no?, o un hemotórax masivo, que hace que no ventile el hemitórax izquierdo. Además nos hablan de crepitación, enfisema subcutáneo y pues eso nos hace más pensar en neumotórax a tensión, ¿vale? En este momento nos tenemos que detener y ¿cuál es el tratamiento de las dos cosas? Un drenaje pleural. Por lo tanto, lo que estaría indicado de forma inmediata en este paciente es poner un drenaje pleural. Colocamos un tubo de tórax izquierdo y vemos que si sale aire o sale sangre, y ahí lo diagnosticamos. Y una vez esté eso resuelto, ya pasamos a la C y pasamos a la D, ¿vale? En esta pregunta nos cuentan a una chica joven que sufre una agresión por arma blanca en hipocondrio izquierdo y nos cuentan una evaluación primaria, ¿vale? Una valoración primaria. En la evaluación primaria nos cuentan que la paciente tiene la vía aérea permeable, bien, pasamos a la B. La B nos la cuentan como que está bien, ¿no? Nos dicen que no tiene trabajo respiratorio, que satura bien, que la mecánica pulmonar es buena, ventilatoria, perdón, es buena, fantástico. En la C sí que nos cuentan que está hipotensa, está taquicárdica, está pálida, no está bien perfundida. Sí que tenemos un problema en la C. Nos siguen contando la D, parece que el nivel de conciencia está algo alterado y nos cuentan que le hacen, como tenemos un problema en la C, le hacen un FAST y el FAST es positivo con líquido libre en la fosa espleno-renal, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esta paciente? Bien, nos encontramos ante una paciente inestable con un FAST positivo, ¿vale?, en fosa espleno-renal. Por lo tanto, es una paciente que después de una agresión por arma blanca está sangrando. ¿Y sangrando dónde? En el abdomen, ¿vale? Hemos detectado líquido libre espleno-renal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es iniciar politransfusión, porque parece que está chocada, por supuesto que sí, iniciar transfusión, avisar a cirugía y trasladarlo a quirófano para ver qué es lo que está sangrando y cómo se puede solucionar. Lo que no vamos a hacer es un TAC, ¿vale? En un paciente inestable con FAST positivo no vamos a hacer un TAC de ninguna forma, ni TAC abdominal ni un TAC craneal, porque es verdad que el nivel de conciencia puede estar deprimido simplemente por el shock, ¿vale? Y aunque no fuera así, la D va después de la C. Y tampoco está indicado colocar un tubo de tórax porque en el FAST, que ha evaluado también las pleuras, no describen nada, solo describen que es positivo en espleno-renal, por lo tanto asumimos que no tiene ni neumotórax ni derrame pleural. En esta pregunta nos piden que señalemos la respuesta falsa
Es verdadero que en un paciente politraumatizado hay que hacer restricción de la columna cervical, del movimiento de la columna cervical, y las movilizaciones deben ser siempre en bloque, ¿vale? Para proteger la médula espinal. Hay que asegurar en todo paciente politraumatizado, hay que asegurar 2 vías periféricas de adecuado calibre, ¿vale? La evaluación secundaria se realiza después de haber realizado la evaluación primaria y consta de una exploración física más exhaustiva y una historia clínica también más exhaustiva, y lo que no es verdadero es que una puntuación por debajo de 12 en la escala de coma de Glasgow sea indicativo de intubación orotraqueal. Lo que es indicativo de intubación orotraqueal es una puntuación en la escala de coma de Glasgow por debajo de 8 o 9 puntos. En esta pregunta nos piden que señalemos la respuesta falsa, ¿vale? La realización de un TAC puede identificar un número de lesiones ocultas, por lo tanto, a todos los pacientes que hayan sufrido un trauma mayor, ¿vale? Hay que realizar un body TAC o un TAC. En pacientes que tienen un TCE o que tienen un trauma facial hay que asumir un trauma cervical y hay que hacer restricción del movimiento de la columna cervical. Sabéis que el escenario de un paciente politraumatizado es dinámico, ¿vale? Y tienes un paciente estable y puede convertirse en un paciente inestable en pocos segundos, por lo tanto la revisión primaria y revisión secundaria hay que repetirla con frecuencia. Lo que no es verdadero es que ante un paciente inestable esté indicado la realización de un TAC, ¿vale? Ante un paciente inestable está indicado la realización de una radiografía portátil de tórax, de una radiografía portátil de pelvis y de un ECOFAST, pero no de un TAC. A un paciente inestable no se le traslada al TAC porque supone una pérdida de tiempo muy importante, y con otras pruebas complementarias podemos detectar lesiones potencialmente letales y tratarlas instantáneamente sin la necesidad de hacer un TAC. Esta es una pregunta sencilla en la que nos piden que identifiquemos el orden correcto de la sistemática de la revisión primaria, ¿vale? Sabéis que es es la A, B, C, D, E, la respuesta correcta es la D, ¿vale? Como sabéis, pues primero vía aérea, B de breathing, respiración, ventilación, C de control de circulación con control de la hemorragia, D de déficit neurológicos y la E de exposición. En esta pregunta nos hablan del shock neurogénico, y lo más importante del shock neurogénico es que siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión. La causa más probable de shock en un paciente politraumatizado es el shock hemorrágico, y el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento puede tener complicaciones y consecuencias bastante graves. Por lo tanto, lo más importante del shock neurogénico es que siempre tienes que haber descartado que el paciente tenga otro tipo de shock, un shock hemorrágico, un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco, que son causas más frecuentes que el shock neurogénico. Es verdad que el shock neurogénico se asocia a lesiones medulares, cervicales y torácicas altas, y que como consecuencia de una pérdida del tono simpático el paciente pues va a no estar taquicárdico y no va a estar presente esa vasoconstricción cutánea tan marcada, ¿vale? Pero es verdad que nos están contando un paciente que está hipotenso, que no está taquicárdico. En realidad el enunciado nos da un poco de pie a que pensemos que es un shock neurogénico, pero siempre tenemos que descartar un shock hemorrágico, y como paciente inestable tenemos que realizar las pruebas complementarias que se hacen en un paciente que está inestable. Un paciente puede estar sangrando con una hemoglobina inicial de 14, ¿vale? La respuesta incorrecta es la A, no podemos descartar un shock hemorrágico, y mucho menos en gente joven, ¿no? Cuya reserva funcional es mayor y que pueden no taquicardizarse tanto como gente más mayor, o que puede tener otro problema por el que no esté tan taquicárdico. Para poder contestar correctamente esta pregunta tenemos que pensar en dos cosas. La primera es cuál es el ritmo inicial de parada, y la segunda es pensar en qué contexto se produce la parada. Se trata de un paciente que ha presentado una parada cardíaca que podría estar relacionada con el proceso quirúrgico, ya que es al poco tiempo del mismo, y es un paciente hospitalizado. Entonces, de las 4 opciones, la primera, la hipovolemia, podría estar relacionada con un sangrado quirúrgico, ¿no? Podría ser una hemorragia o podría ser una deshidratación, y es bastante frecuente que los pacientes posoperados, pues si tienen que tener alguna alteración o algún problema que les lleva a la parada cardíaca, la hipovolemia sea una de ellas. La otra causa, que me lleva un poco derivado de la anterior, serían, por ejemplo, las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Pues son pacientes que a veces tienen mucha comorbilidad,
y que podemos encontrar alteraciones tiroelectrolíticas o bien porque no pueden ingerir líquidos, o bien porque no los toleran, o porque no hemos acertado con la pauta de sueroterapia y de iones que tenemos que administrarles. Otra de las causas, debido a la inmovilización del paciente, sería el tromboembolismo pulmonar. Ya saben que en estos pacientes hay que intentar iniciar la anticoagulación profiláctica siempre que no haya contraindicación, pero muchas de las veces pues se producen trombos que acaban en tromboembolismo pulmonar y pueden derivar en la parada cardíaca. El taponamiento cardíaco sería más raro pensar, porque ha sido una cirugía que en principio no tiene relación con la cavidad torácica, porque a no ser que haya un antecedente que nos lleve a pensar que nuestro paciente puede estar en esta situación, pues quizá no sería lo primero a mencionar o la primera causa a sospechar.